Este caso tiene el potencial de convertirse en otro asunto explosivo para Morena. Ayer se conoció que el senador Alito Moreno y el expresidente Salinas de Gortari están involucrados en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Última hora. Ayer las autoridades dieron nuevas actualizaciones sobre el caso más triste y polémico de la historia de nuestro país, Ayotzinapa. Acaban de salir nombres que estaban en la estructura más alta del PRI y que presuntamente dieron la orden para la ejecución de todos esos jóvenes. Sí, como escuchaste, dos nombres que podrían haber sido los autores intelectuales: el senador Alito Moreno y el expresidente del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Estos políticos de la vieja guardia, que llevan décadas dañando al país, al parecer están metidos en todo lo malo. Quédate, esto es Noticia Fragmentada. Muchos podrían preguntarse qué tiene que ver Alito Moreno y Salinas de Gortari si ninguno de los dos estaba en el mandato presidencial cuando ocurrieron los hechos, y es una pregunta válida. Sin embargo, como se ha documentado durante años, ambos han operado dentro del PRI sin necesidad de ocupar cargos públicamente visibles, porque su poder ha vivido en las sombras, no en los titulares. Todo esto salió a la luz gracias a una investigación que las autoridades iniciaron aproximadamente hace un mes, cuando dieron con una red de corrupción ligada a ambos personajes. Lo que encontraron fue devastador: desvío de millones desde las arcas del PRI, despojo de tierras a comunidades vulnerables a través de contratos fantasma, lavado de dinero, vínculos directos con el crimen organizado y posesión de sustancias ilícitas. Además, se identificó al menos una empresa fantasma que servía como resguardo de evidencias. Dentro de ella había una bóveda con archivos que databan de más de 30 años, un registro minucioso de los movimientos ilegales del partido. Las autoridades estuvieron revisando archivo por archivo, porque esto no solo involucra a Alito y a Salinas, sino que toca a prácticamente todos los mandatos y figuras corruptas que han pasado por el PRI a lo largo de su historia. Uno de los objetivos más claros de esa revisión era determinar si había información relacionada con el caso Ayotzinapa, y sí la había. Según los reportes y las evidencias recabadas, existen documentos que muestran tratos directos entre el partido y el crimen organizado. Un cartel en específico fue quien ejecutó a los jóvenes desaparecidos, pero la pregunta obligada es: ¿por qué lo hicieron? La respuesta, según los indicios, apunta a una traición. Al parecer, Salinas de Gortari había firmado acuerdos en los que le cedía al crimen organizado la concesión de zonas estratégicas dentro del mercado petrolero, además de cierta libertad para operar y comercializar sustancias ilícitas en regiones como Culiacán, Jalisco y Michoacán, entre otras. El problema es que esos compromisos nunca se cumplieron del todo. El intermediario en todos esos tratos era precisamente Alito Moreno, quien no era simplemente un aliado, sino que fue formado políticamente por el propio Salinas. Es su heredero dentro del partido, la cara visible del PRI en la actualidad, mientras que Salinas siempre operó desde atrás. Al no cumplir lo pactado, al parecer ambos intentaron no solo incumplir los acuerdos, sino dar un paso más: apoderarse del dinero que el crimen organizado les había financiado y, eventualmente, desplazar al narco de ese negocio. La lógica, según las investigaciones, era que el propio PRI absorbiera el control del tráfico de sustancias, financiado con dinero de impuestos, eliminando así la necesidad del crimen organizado como operador. En pocas palabras, quitarlos del mapa para quedarse con su negocio. Eso fue lo que Salinas intentaba hacer durante el mandato presidencial de ese periodo, y eso fue lo que el crimen organizado no toleró. La represalia llegó con Ayotzinapa. No fue un ataque al azar ni un ajuste de cuentas menor. Fue un mensaje directo al gobierno, una amenaza clara de que con ellos no se juega, y funcionó. El impacto político fue inmediato. Destruyó la imagen del PRI, erosionó la confianza de millones de votantes y con eso se tradujo en pérdida de poder real. No hablamos solo de dinero, sino de la influencia que durante décadas les había dado un monopolio electoral en este país. Ese nivel de poder, una vez perdido tras Ayotzinapa, nunca se pudo recuperar del todo, y el PRI de hoy es la prueba de ello. Pasó de ser el partido dominante a ser el más decadente del espectro político nacional. Dicho esto, hay que hacer una pausa y un análisis. Porque los datos no mienten. El PRI no se puso en contra del crimen organizado porque quisiera combatirlo, lo hizo porque quería sustituirlo. Esa diferencia es fundamental y cambia por completo la narrativa que se ha contado sobre este periodo. Y en paralelo, vale la pena preguntarse si el gobierno y el partido que nos rigen actualmente, acusados también de vínculos con el crimen organizado,
hicieron alianzas estratégicas para desplazar al PRI de la imagen pública, no del poder real, porque se ha demostrado que el PRI sigue siendo enormemente influyente. Y aquí hay un punto que no se puede ignorar. A pesar de tantas investigaciones, de tantas acusaciones y de tanta evidencia acumulada, Alito Moreno sigue siendo senador. Sigue gozando de fuero, sigue apareciendo en tribuna, sigue operando. Figuras como Fernández Noroña, aunque sean mediáticamente ruidosas, no representan ni remotamente el nivel de poder que Alito Moreno ha construido durante décadas dentro del sistema político mexicano. Comparar uno con otro sería no entender cómo funciona realmente el poder en este país. Ante todos los hallazgos de esta investigación, las autoridades decidieron actuar de forma directa y catearon propiedades vinculadas a Alito Moreno. La más relevante es su residencia en Campeche, valuada actualmente en más de 300 millones de pesos. También se intervinieron propiedades en Monterrey y en Ciudad de México. Lo que encontraron en esos cateos son principalmente documentos, tanto físicos como digitales. Y aunque en lo jurídico los archivos digitales presentan retos de autenticidad y los físicos pueden destruirse, el derecho ha evolucionado lo suficiente como para requerir mucho más que unos cuantos papeles para desaforar a un senador. La historia nos ha mostrado que los desafueros son la excepción, no la regla. En cuanto a Salinas de Gortari, las autoridades han intensificado la búsqueda para lograr su captura. Su última ubicación conocida fue en el estado de Campeche, donde se encontró una propiedad que al parecer le brindaba refugio y que estaba vinculada a Alito Moreno. Desde ese momento se reforzó la vigilancia en fronteras y aeropuertos con vuelos internacionales para evitar que salga del país. Se espera que no lo haya logrado. En caso de que los cargos actuales más los que ya acumula se consoliden en su contra, la pena estimada podría llegar hasta 500 años de prisión. En el caso de Alito Moreno, aunque su rol fue el de intermediario, lo que en teoría reduciría su responsabilidad directa, la suma de los aproximadamente 60 cargos con los que ya se le vincula podría traducirse en una condena que supere los 300 años. Cuéntanos en los comentarios qué te parece este hallazgo. Porque más allá del caso Ayotzinapa, que por sí solo es una herida abierta en este país, esto nos obliga a ver el problema completo. ¿Qué hay con los millones de mexicanos que salen a trabajar todos los días con miedo? ¿Qué hay con la inseguridad que convierte las calles en lugares hostiles? México no es el país más inseguro del mundo por accidente. Es el resultado acumulado de décadas de decisiones podridas, y eso no es culpa exclusiva del gobierno actual ni del pasado. Es una herencia compartida. Y ojo, no te quedes con el discurso fácil de que todo fue culpa del PRI. El problema no es el partido, son las personas. Porque los mismos políticos corruptos que destruyeron el PRI ya están en Morena, en el PAN y en el próximo partido que les convenga. Este país está lleno de nepotismo y de favores. Siempre gobiernan los mismos, solo se cambian de camiseta. Como futbolistas que hoy juegan en un equipo y mañana en el rival, sin principios, sin vergüenza, no existe el partido bueno ni el malo. Existen políticos corruptos. Y hasta que no exijamos que los nombres de siempre desaparezcan del Senado, de la Cámara de Diputados y de las gubernaturas, este país no va a cambiar de verdad. Gracias por escucharnos. Esto fue Noticia Fragmentada. Suscríbete para no perderte nada, activa la campana y comparte este video con quien creas que necesita saberlo.